Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Trascend TV, el podcast que va más allá de los límites del conocimiento y la tecnología. Yo soy Stephanie Cajamarca, su host, su conductora, y hoy vamos a explorar este fascinante mundo de la inteligencia artificial que cada día nos trae más sorpresas y es muy importante mantenernos actualizados. En esta ocasión, por eso hablaremos de la IA adaptada al contenido educativo. Nos preguntamos cómo la inteligencia artificial se adapta al aprendizaje individual en las aulas para cada estudiante. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo está cambiando todos los roles y todos los esquemas que conocemos de educación, los avances de la inteligencia artificial. Y bueno, para guiarnos en este viaje, contamos con una invitada excepcional que esta tarde ya la pueden ver con nosotros. Ella es la ingeniera Mariuxi Tejada, directora administrativa de la Academia de Formación de Alto Impacto, AFAI, donde además también ejerce actualmente como docente universitaria. En resumen, Mariuxi cuenta con más de 20 años como docente en general y 10 años como docente universitaria. Te damos la bienvenida, Mariuxi, a este espacio. Es un placer tenerte aquí en nuestro podcast. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto, un placer contar en este espacio y compartir pues la información que les va a brindar muchos conocimientos a todos los asistentes. Sí, de verdad que estamos bastante emocionados y siempre que se habla de inteligencia artificial en la educación, es importante llevarlo a todas las personas porque la tecnología avanza tan rápido que en realidad parece que la educación se está quedando como atrás. Así que mientras más pongamos el tema sobre la mesa, mientras más nos actualicemos y hablemos sobre inteligencia artificial, podremos estar más preparados para todos los cambios y todos los avances que vienen, ¿no? Así que comenzando en este momento para tratar de contextualizar este tema, me gustaría que nos cuentes de qué manera en la actualidad la inteligencia artificial está transformando la forma en que aprendemos y enseñamos. Bueno, sí, con la llegada de la tecnología en cuanto a lo que es la inteligencia artificial, en la actualidad pues es en donde ya se la ha llegado a conocer más, debido a toda la creación y la diversidad de plataformas que están siendo utilizadas ya a nivel de usuarios finales, ¿no? Y específicamente pues estas plataformas han brindado la facilidad de generar contenidos y que estos pues se han visto ajustadas al área del aprendizaje, al área educativa, ¿sí? Al área formativa, en donde sobre todo pues los docentes, maestros, profesores han optado por ir integrando de a poco, ir familiarizándose de a poco con este tipo de herramientas basadas en inteligencia artificial para que de esa manera puedan ir generando sus contenidos de una manera más rápida y eficiente, ¿no? Porque con la llegada de este tipo de tecnologías, básicamente esa es la ventaja que ya muchos hemos notado, que muchos docentes, muchos profesores, pues hemos visto de que nos ahorra mucho tiempo, ¿no? En emplear este tipo de plataformas en ciertas actividades que antes pues le demandaban mucho tiempo y centrarnos más en la parte de la enseñanza un poco más personalizada y dirigida al estudiante sobre todo. Claro, es decir, con la llegada de la inteligencia artificial, digamos que quedó muy claro el hecho del foco en el que se debería concentrar el docente, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, digamos, como problema que tiene actualmente los docentes para poder hacer de todo, ¿no? Es como tienen que preparar la planificación, preparar la clase, hacer las pruebas, después revisar un montón de exámenes, hacer presentaciones de PowerPoint, o sea, es decir, crear una cantidad de contenido muy grande, una sola persona encargada de todo esto y el tiempo extra a las horas de enseñanza que le toma realizar toda esta cantidad de contenido es demasiada, es decir, es una sobrecarga de trabajo operativo innecesaria y como tú decías, es importante
que los docentes se enfoquen en realidad a la enseñanza, a las habilidades de cada estudiante. Y creo que la inteligencia artificial es la mejor herramienta que se pudo crear en estos tiempos para poder dirigir la educación hacia donde realmente siempre debe haber estado dirigida, ¿no? Así que centrándonos ya en la parte de enseñanza, yo sé que existen algunos sesgos dentro de la enseñanza que siempre de cierta forma han existido, pero ahora con la inteligencia artificial puede que estos sesgos se intensifiquen o, bueno, ahí me gustaría que tú nos hables un poco cómo podemos garantizar que al adaptar la inteligencia artificial en la educación no se generen estos sesgos de enseñanza que por lo general ya han existido también de otras maneras, ¿no? Bueno, sí, eso es una realidad en la cual todas las personas que nos estamos involucrando en el uso de estas plataformas basadas en inteligencia artificial, sobre todo estudiantes, docentes, en el ámbito educativo en general, pues debemos de conocer muy bien, capacitarnos sobre estas herramientas, conocer la diversidad que hay en la actualidad, ver las características y las ventajas y desventajas entre ambas, y también tener en cuenta que es una tecnología con respecto a estas plataformas, pues que tiene muy poco tiempo que se está utilizando. Que detrás de estas herramientas existen algoritmos, ¿sí? Existe un código, existen programas que están conectados a una gran base de datos de información, filtrando todos los datos, toda la información que se va solicitando, que se requiere por parte de, en este caso, pues el usuario de dicha plataforma, y que todavía no existe plataformas que a un 100% nos garanticen que esa información que nos está generando, que nos está proporcionando la herramienta o la plataforma, pues sea realmente real, ¿no? En sí, valga la redundancia. Claro. En este caso, pues como docentes tienen que conocer la herramienta, ver sus características, ver las limitantes también que tiene. Hasta cierto punto, el docente como experto del área o la temática en la cual está utilizando esa herramienta para integrarla, ¿no?, a sus actividades, él tiene que ser el mismo evaluador de esos contenidos, de la información que le está generando la plataforma o dicha herramienta, y realmente puedes ver, investigar, indagar un poco más hasta tener la confianza pues de que sí, que esa información es de calidad, ¿no? Ir a las fuentes, a las citas bibliográficas, investigar, no quedarnos solamente con el resultado final que nos generó la herramienta, ¿sí? Claro. Y de esa manera nosotros vamos ya cerrando un poco esos sesgos que podrían darnos pues cierta información falsa, ¿sí?, que ya se ha evidenciado y ya se ha ido comprobando pues en muchos casos. Por lo tanto, pues como docentes también hay que explicarles, hay que darles a conocer a los estudiantes la forma correcta de usar estas herramientas, ¿no? Porque de esa manera, pues ellos también quizás se quedan con el resultado final, ellos recién están investigando alguna tarea, algún tema y creerán pues que ese es realmente la información que ellos tendrán que aprender o tendrán que estudiar, ¿no? Hay que enseñarles a investigar y a indagar un poco más, ¿no? Para que este sesgo pues se vaya cerrando y con el tiempo que ya se vaya evolucionando esta tecnología, pues llegará el momento en que podamos confiar en ellas un poco más. Claro, claro, con el tiempo hay que irle quitando y puliendo también ahí los creadores de todas estas inteligencias artificiales. Creo que ese es el más grande reto que tienen actualmente, volver a sus fuentes confiables. En este punto, cuando hablamos como de inteligencia artificial en la educación, pensamos como en los estudiantes, pero no pensamos en los docentes, o sea, en la importancia de la propia formación del docente. En el debate de si es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los docentes, va a quitar muchos trabajos, hay un punto en que las personas no toman en cuenta y es que necesitamos profesionales mucho más capacitados porque precisamente la inteligencia artificial no es exacta, puede generar errores y en manos de un docente que de pronto no tiene la costumbre de investigar, como tú dices, consulte las fuentes, o sea, un profesor que se mantiene capacitándose e investigando, va a saber buscar esas fuentes, va a saber a dónde tiene que ir y va a saber buscar esas fuentes y entregar información real. Pero un docente que esté desactualizado,
que no sepa de investigación, que no tenga interés tampoco, pues se va a quedar atrás y es muy fácil de reemplazar a un docente así. Un docente que no tiene interés en su propia formación, en su propia investigación y habilidades de investigación. Entonces, en lugar de ver como que la inteligencia artificial me va a reemplazar, sería más bien como yo debo especializarme muy bien en lo que hago para que la inteligencia artificial no me reemplace y más bien yo sea un recurso, yo sea un talento de una institución en la que yo aporte y genere contenido de valor real y que mi filtro entre la inteligencia artificial y los alumnos sea de calidad. Ahí es donde viene en realidad la parte fundamental dentro de lo que tú nos hablaste en este momento, la formación de los docentes. Hablemos sobre el aprendizaje adaptativo. Puede que haya personas aquí que nos escuchen y que escuchen este término por primera vez. Entonces me gustaría, Mariuxi, que nos ayudes como con una explicación de qué es el aprendizaje adaptativo y por qué es importante combinado con la inteligencia artificial, ¿no? Bien, con respecto al tema del aprendizaje adaptativo, debemos tener en cuenta pues que estas herramientas también nos van a permitir de alguna manera centrarnos específicamente en las necesidades de cada uno de los estudiantes, de tal manera que los contenidos se puedan adaptar, se puedan ir ajustando a sus necesidades, de tal forma pues que se obtenga mejores resultados en cuanto al rendimiento, al aprendizaje, al que los estudiantes pues, puedan captar de una mejor forma los contenidos, ¿no? Eso Claro. pues ya de parte del mismo docente en identificar, evaluar, ver las habilidades, destrezas y generar pues estos contenidos específicos dentro de su aula para que de esa manera pues pueda conseguir mejores resultados. Y eso es lo que le va a ayudar, le va a ser de gran utilidad este tipo de herramientas porque le va a dar esa oportunidad, ese tiempo, esa apertura para que el mismo docente tenga ideas en ver de qué manera ayudar a sus estudiantes, de qué manera llevar sus contenidos, sus aprendizajes, sus temas, el objetivo de cada clase, al final de la clase, saber si realmente pues se alcanzó, se consiguió el objetivo del tema que se planteó dentro de la hora clase, enfocada pues a una actividad específica que con la ayuda de estas herramientas de inteligencia artificial se puede conseguir. Las necesidades de los estudiantes son diferentes. Sabemos que vivimos en un mundo diverso, que cada uno de nosotros tiene distintas formas de entender el mundo, de verlo y también, sobre todo, creo que es importante más ahora, más que nunca, es importante saber que cada alumno aprende de manera distinta y que la forma en la que se ha venido haciendo ha sido como todos exactamente igual, evaluados exactamente de la misma forma, exactamente el mismo contenido, exactamente repetir lo mismo, ¿no? En esta parte me gustaría, Mario, sí que me compartas cómo podemos lograr, o si es importante encontrar un equilibrio en el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje individual, ¿no? El tema del equilibrio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, básicamente debemos tener en cuenta, ¿no? Poniéndome en el lugar como docente, de que sí, siempre debemos tratar de encontrar ese equilibrio en, más que todo, utilizar este tipo de herramientas cuando los estudiantes recién se están adaptando a utilizarlas dentro de su contexto de aprendizaje, ¿ya? Porque puede llegar a ocurrir de que ellos ven una gran ventaja de que una herramienta les pueda generar rápidamente los resultados de alguna tarea, de alguna investigación, y ahora van a estar al 100% pues solamente centrados en utilizar la herramienta, ¿no? Entonces debe de haber siempre ese equilibrio entre utilizar la herramienta y también de alguna manera pues recibir información, retroalimentación, alguna respuesta específica con el docente, ¿no? O el compartir
los conocimientos entre sus mismos compañeros, ¿no? Expresar sus ideas y no limitarse solamente a recibir información de una máquina, de un computador, de una herramienta, y ellos limitarse solamente al recibir y no a expresarse. Y es algo que comento en este momento, que lo he notado en mis clases, en las aulas justamente. Tengo alumnos que doy clases de manera online y desde la época de la pandemia, que toda la educación se volvió a plataformas virtuales, muchos estudiantes se han limitado en el tema de expresar sus ideas, en realizar preguntas. No es lo mismo que ver al estudiante cara a cara en una clase y que pueda en ese momento alzar la mano, realizar alguna pregunta, comentar de algo, o como docentes ver de qué manera está reaccionando ante el tema que se está tratando en clase. Mientras que en una sesión virtual, los estudiantes ya no quieren responder a preguntas, no participan, se está limitando un poco esta conexión entre el docente y el estudiante. Entonces, aquí también viene aquella parte del docente en buscar la forma de interactuar un poco más y no limitarnos solamente a que nos sentamos frente a una cámara y simplemente exponer, hablar, sino buscar la manera entre actividades donde el estudiante participe, genere sus propias ideas, comparta sus aprendizajes. Entonces, de esa manera también se puede llegar a conocer si realmente pues, el estudiante en una educación en línea está recibiendo, está captando los conocimientos que el docente realmente está queriendo transmitir y no se esté centrando solamente en sentarse frente a una máquina, una plataforma, como lo decía, una computadora, conseguir el resultado de la tarea, la investigación y enviarle al docente y se terminó ahí la comunicación. Hay que tener ese equilibrio. Sí, el equilibrio entre la inteligencia artificial, entre las tecnologías en realidad y también el contacto humano. Este contacto humano, este factor que tú nos acabas de decir, creo que es lo más importante que nos separa de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede aprender muy bien ciertas habilidades, pero es aún una computadora, no es algo digital, es algo irreal, ni siquiera puedes tocar. Entonces es como que ese contacto humano siempre va a ser un valor o una habilidad, o va a ser nuestro centro. Sí, los profesores deben involucrarse un poco más también en la parte emocional, en la parte de contacto físico con cada uno de los alumnos. Ahorita entramos, yo creo que a un tema un poco polémico entre estos debates, ¿no?, que se dan alrededor de la inteligencia artificial con respecto a la ética. Por ejemplo, si es que hablamos del tema de lo que nosotros nos hace humanos, la forma en la que nosotros utilicemos la herramienta es en realidad lo que hace a la herramienta. Me gustaría que hablemos un poco sobre el tema del uso, de la forma en la que nosotros usamos la tecnología, en este caso la inteligencia artificial. Como eso es algo que viene del ser humano, es decir, se crea nada más esta herramienta, pero es el ser humano el que elige cómo utilizarla. Me gustaría que hablemos de la parte de seguridad de datos y de cómo podemos trabajar este dilema. Es decir, ¿cuál es tu opinión al respecto del uso de nuestros datos, del uso de nuestra información dentro de este tema de la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Mariuxi? Sí, eso es un tema sumamente importante y que ha limitado incluso el uso a muchos docentes, ¿no? Y que en algún momento, pues incluso a sus estudiantes más bien les recomiendan que no utilicen ese tipo de herramientas por el tema de seguridad. Pero en sí debemos de igual manera adaptarnos a la tecnología, no podemos dejarla a un lado. Para eso, pues debemos estar siempre conscientes de la información que nosotros
proporcionamos, ¿no? Tanto como docentes y también como estudiantes sobre todo. Por eso es el docente, en este caso, que tiene que acompañar al estudiante a involucrarse sobre todo con este tipo de tecnologías, con este tipo de herramientas. Enseñarle pues los riesgos, los peligros que puede encontrarse al momento de exponer toda esa información en ese tipo de plataformas. De por sí ya la tecnología, no necesariamente con la llegada de la inteligencia artificial, ya tiene cierta información, ciertos datos pues de todos nosotros, de todos los usuarios. Y con la inteligencia artificial lo que se ha hecho es como llegar a quizás a filtrar un poco más, a personalizar un poco más cierta información. Entonces, existen pues también otros medios, plataformas y personas que no están utilizando, no están viendo las herramientas como un beneficio, aplicándolas de la forma correcta, ¿no? Para generar más bien una utilidad, un beneficio a toda la comunidad en sí, sino más bien viendo lo contrario. Entonces, sí se debe de tener mucho cuidado con este tipo de herramientas y saber pues hasta dónde yo voy a proporcionar la información. Sobre todo en el uso, por ejemplo, de la herramienta de ChatGPT, todas estas herramientas basadas en inteligencia artificial que detrás, pues toda la información que nosotros proporcionamos allí en la herramienta pasa a ser almacenada directamente pues a una gran base de datos en general. A nivel mundial, todo el mundo va a tener acceso a toda la información que nosotros proporcionemos en esa herramienta. Entonces, si por ejemplo, supongamos que un estudiante está proporcionando alguna información específica y está indicando justamente su nombre y que estudia en tal escuela, que está ubicada en tal sector y que vive en Guayaquil o que vive en tal ciudad y da toda la información más confidencial, estará esa información completamente expuesta. Quién sabrá a dónde llegará, podrá ser mal utilizada, ¿no? Entonces, incluso se nos recomienda no proporcionar nuestros nombres específicamente, el lugar donde trabajamos, sino también saber de esa forma, pues, usar la herramienta, saber de qué manera nosotros vamos a utilizarla para conseguir la información, la investigación o la actividad o el trabajo que se esté realizando a través de ella. ¿Cómo podríamos asegurar, por ejemplo, que el aprendizaje adaptativo no genere un conflicto con estas estructuras educativas que tenemos actualmente, con el formato que contamos en temas de educación? Llegando nuevamente pues a considerar el tema de mantener esa relación o esa interacción humana entre el estudiante y el maestro, pues sigue siendo importante. Más allá de que nos centremos en llevar la estructura, como lo mencionas, ya que existen en cada institución, entidad educativa, en cuanto al modelo pedagógico que estén manejando allí, y llevarla a alguna plataforma, alguna herramienta basada en inteligencia artificial, no se debe de dejar a un lado la parte humana, la conexión directa pues con el estudiante, ya que lo que se busca realmente es de que este tipo de herramientas lleguen a fortalecer la parte educativa de la enseñanza en sí, ¿no? De proporcionar los conocimientos a los estudiantes, más no que llegue en algún momento a reemplazar a un docente, a un maestro, ¿no? En cualquiera de las áreas específicas pues que se desenvuelva cada docente o cada maestro en su área, en su materia. Es importante tener o contar todavía con la colaboración, el conocimiento, el profesional en sí, que siga guiando o aportando conocimientos a los estudiantes, ¿no? Sin tener en cuenta pues que la tecnología va a seguir siendo una clave, ¿sí? En cuanto al fortalecimiento de la educación, ¿ya? No vamos a dejar de utilizar tecnología, más bien van a llegar más herramientas con nuevas características, ¿sí? A las cuales tendremos que ya irnos adaptando. Los docentes ya en este momento ya deberían pues en su mayoría tener conocimiento de las herramientas, ¿sí? Porque las que están por venir
en el ámbito educativo sobre todo, vamos a tener muchos avances tecnológicos, muchas herramientas que considerar y que integrar en el ámbito curricular, ¿ya? Y adaptarlas a nuestro modelo pedagógico que se esté llevando dentro del aula, ¿ya? Para que de esa manera pues el docente esté preparado, esté capacitado y esté listo para poder adaptarse, ¿ya? Más bien aquel docente que no esté preparado pues sí va a ser reemplazado por un docente que sí se ha venido preparando, especializando y está preparado y listo para trabajar con esas herramientas. Ahí sí lo van a reemplazar. Hablando del tema de que los profesionales, por ejemplo, los profesores, se puedan preparar, que puedan ingresar a este mundo, ¿crees tú que se han visto como que están un poco desactualizadas con respecto al boom que vino haciendo la inteligencia artificial en este momento? O sea, ¿tú creerías que tú realizarías, por ejemplo, algún cambio en el sistema educativo como para que se adapte a esta nueva modernidad? En realidad debería considerarse mucho, estudiar mucho el tema de integrar la tecnología de inteligencia artificial en las mallas curriculares, en los contenidos y también sobre todo en las actividades y recursos que se recomienda dentro de una planificación de clase, que ya previamente pues hay que regirse a una estructura específica, como lo mencionas, ¿no? Que está regulada por un ente educativo pues a nivel general en todas las entidades en sí, pero debemos también considerar pues a estas herramientas como parte de esos recursos educativos que nos van a permitir conseguir algún resultado específico en base a los contenidos que se van a ir planificando clase a clase. Tal día, por ejemplo, puedo utilizar la plataforma de inteligencia artificial que me va a permitir evaluar los conocimientos de los estudiantes adquiridos en esa hora clase, ya sea teórica o sea práctica, ¿no? Quizás en una siguiente hora clase utilizar otra plataforma de inteligencia artificial como recurso dentro del contenido, dentro de la clase o la asignatura que se esté viendo, pues que vaya ajustada en este caso a la materia o a la asignatura y que me permita conseguir o alcanzar los resultados específicamente que se necesitan para los estudiantes que están viendo pues esos contenidos o esas materias. Más que todo pues considerarla como recursos, ¿sí? Muy importantes dentro del ámbito educativo y no utilizar o no seguir utilizando los mismos recursos tradicionales en el ámbito de tecnología, ¿no? Los que típicos herramientas de utilitario, de ofimática que ya todos los chicos la conocen, ya la saben utilizar, los docentes también, ir integrándolas, ¿no? Porque incluso las plataformas en donde los estudiantes en la actualidad pues están utilizando para, por ejemplo, subir sus tareas, revisar material que los docentes le proporcionan, ya se están actualizando y ya se están integrando pues también ciertos módulos dentro de estas plataformas que viene integrada ya la inteligencia artificial. Entonces, es importante ya irnos adaptando al campo. Qué bueno que mencionas esta parte, ¿sabes? Porque lo que falta es la actualización de parte de las instituciones para que puedan ellos entender este lenguaje cuando llega a ellos. Porque yo puedo tener aquí un producto excelente, pero si la institución no está actualizada, lamentablemente se lo va a perder. Se va a pasar su oportunidad de estar a la vanguardia. Y esa es la parte fundamental que quiero rescatar de lo que nos acabas de decir. Una profesional como tú, que está preparada, va a entender estos lenguajes y va a aprender, va a poder estar preparada para tomar las oportunidades en una institución. Y por eso es que los profesionales preparados en inteligencia artificial y en tecnología son importantes dentro de academias, institutos, centros educativos, porque son las personas que en realidad entienden y pueden ver las oportunidades que se les presentan en ese momento y que son muy valiosas para la acción. Entonces, en ese aspecto sí quería destacar esta parte. Como quiero cerrar con una pregunta que abarque un poquito todo lo que hablamos en este momento, entonces me gustaría hacerte una pregunta final sobre qué acciones específicas
deberían estar tomando las universidades e instituciones educativas en este momento para no quedarse atrás en la revolución de inteligencia artificial? ¿Qué consejos nos das ahí? Bien, el consejo de mi parte, pues que les daría es, en primer lugar, centrarnos en revisar todas las mallas curriculares que ya tenemos definidas, las planificaciones, ver, como le mencionaba, la parte importante de los recursos y de qué manera utilizar, ¿sí?, y beneficiarnos de esta tecnología que ya existe e irla involucrando en cada una de las temáticas, las unidades, los contenidos que se ven dentro de cada una de las asignaturas, ¿no? Así como también capacitar, sobre todo, muy importante, a los docentes para que estén preparados y sean pues quienes puedan conseguir todas las ventajas de estas herramientas, ¿sí? Y de esa forma, pues también beneficiar sobre todo a sus estudiantes. Fomentar mucho el tema de la investigación a quienes utilicen este tipo de tecnologías y no limitarse solamente a conseguir un resultado por ahorrarnos tiempo en realizar la tarea de parte de los estudiantes o el trabajo o los contenidos pues, por parte del docente, sino profundizar, centrarnos también en esa parte investigativa. Y por el tema de la ética, valores, morales y todo lo demás, pues dentro de las entidades educativas siempre existen sus reglamentos internos y de esta manera pues también considerar ahora que se involucre, que se vaya involucrando la tecnología dentro de los aprendizajes, los contenidos o los recursos, que existan también políticas definidas tanto para docentes como para los estudiantes acerca del uso correcto de estas herramientas basadas en inteligencia artificial. Esas serían las recomendaciones, pues, por mi parte. Y bueno, antes de despedirnos, no sé si nos puedes ayudar con alguna red social o contacto que te gustaría compartir para que las personas que escuchen este podcast puedan encontrarte, puedan contactarte. Claro, con mucho gusto, tanto en Instagram como en Facebook, como AFAI Online, ¿ya? De esa manera nos pueden buscar, ese es el nombre de mi Academia de Formación Online. Estoy dispuesta a servirles, a acompañarlos, a ayudarles, a asesorarles, pues, en cuanto al uso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Si siguen nuestras redes, van a ver que muy pronto, pues, nosotros estamos cada cierto tiempo haciendo lanzamientos de masterclass con temáticas actualizadas referente a las distintas herramientas que se han presentado con respecto a la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Son sesiones gratuitas que pueden registrarse, pueden participar y de mi parte, pues yo les ayudo incluso con preguntas, con dudas, consultas que tengan. Y bueno, con esto pues concluimos nuestro episodio de hoy en Trascend TV. Quiero agradecer a la increíble audiencia por unirse junto a nosotros todos los jueves que tenemos episodio de Trascend TV aquí por Twitch. Y bueno, te agradezco muchísimo, Mariuxi, por haber estado esta tarde con nosotros, por haber compartido todos tus conocimientos. Me gustaría que para cerrar finalmente el programa nos ayudes con una reflexión o con una frase, con algún tip, frase, reflexión alrededor de la inteligencia artificial. Bueno, realmente las tecnologías, las herramientas de inteligencia artificial que han llegado a transformar completamente el mundo, no solamente educativo, sino en todas las profesiones. Debemos pues considerarlas, adaptarlas a cada una de nuestras especializaciones en el ámbito profesional, conocerlas muy bien y hacerlas parte de nuestras actividades como una herramienta en sí que nos ha permitido, en este caso pues, encontrar muchas ventajas y que va a ser una herramienta sobre todo para aquellos profesionales que opten por aprender, especializarse en este tipo de tecnologías, van a ser quienes van a tener una mayor oportunidad en el ámbito profesional y laboral. Muchísimas gracias. Gracias, Mariuxi, por tus reflexiones, por tu consejo.
Nos vemos con toda la audiencia el próximo jueves 15 con un nuevo episodio de Trascend TV. Así que hasta la próxima, sigan trascendiendo y gracias por escucharnos. Adiós, Gracias adiós Mayuxi, también. adiós audiencia. Gracias por el espacio, gracias.